Estamos frente al mural que representa el regreso de Juárez triunfante a la capital de la República, acompañado de su gabinete. Este es uno de los cuadros más representativos de lo que es el triunfo de la República y por lo tanto del Estado laico en México. Estado laico sobre el cual vamos a hablar durante esta serie de programas y cuyo objetivo central es la preservación de las libertades a través de un instrumento jurídico-político que permite que cada quien pueda creer lo que quiera creer y que todos puedan ser lo que quieren ser en una república en donde todos somos iguales, pero al mismo tiempo existe una enorme diversidad que hay que compaginar con esa búsqueda de igualdad. La laicidad, en principio, lo que posibilita es una convivencia armónica y equilibrada entre las diferentes percepciones políticas, sociales, culturales de una sociedad. Lo verdaderamente indispensable para el respeto de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país es la vigencia del Estado laico. La resistencia de la Iglesia al laicismo se puede entender como la voluntad de mantener sus privilegios políticos. Los factores profundos de la discordia, del desencuentro, pues ahí estaban y ahí se encuentran todavía. Pero como en los espectros de Ibsen, los monstruos han regresado. La historia de la construcción del Estado laico en México es la historia de la construcción de instituciones que permitan garantizar la libertad de conciencia y el resto de las libertades para los mexicanos. En esa construcción, obviamente, la relación con las iglesias y particularmente con la iglesia preponderante, que es la católica, ha sido compleja y en muchos casos tormentosa. Pero es a través de este lente de la construcción del Estado laico, de estas instituciones que garantizan las libertades frente a verdades establecidas, que podemos observar la historia del pueblo mexicano en los últimos 2 siglos. Y por supuesto, la construcción del Estado laico como garante de muchas de las nuevas libertades que se han venido estableciendo en nuestro país. Llamo laicidad el principio de unión de todo el pueblo basado sobre 3 exigencias que no se pueden disociar: libertad de conciencia, igualdad de trato de todos, cualquiera sea su opción espiritual, y orientación universalista de la acción del poder público. Yo he tratado de definir el Estado laico como un instrumento jurídico-político al servicio de una convivencia plural, pacífica y armoniosa. Pero hay muchas maneras de definir el Estado laico. ¿Cómo lo definiría usted? Yo concibo la laicidad del Estado como un instrumento básico del Estado moderno contemporáneo. Es decir, la laicidad, en principio, lo que posibilita es una convivencia armónica y equilibrada entre las diferentes percepciones políticas, sociales, culturales de una sociedad. Surge el Estado laico como una confrontación en el ámbito político-religioso. Sin embargo, hoy vemos que va mucho más allá. Por lo tanto, el Estado laico es un espacio de la democracia fundamentalmente, de la convivencia entre las diferentes posturas de una sociedad compleja como es la contemporánea. Como decía don Jesús Reyes Heroles, el Estado moderno se ha establecido
en contra de dos grandes obstáculos. Uno es el obstáculo a su autonomía, a su independencia, y otro es el obstáculo a su soberanía. Finalmente, esta soberanía se ha venido fortaleciendo a partir de muchas luchas. Todo esto, en principio, ha servido para establecer nuevos derechos, nuevas libertades. Esto, obviamente, se ha podido observar a través de grandes transformaciones, de nuevos derechos que se van requiriendo, de nuevas libertades de las cuales se van gozando. Primer principio, libertad de conciencia. La creencia religiosa solo ha de comprometer a los creyentes. El humanismo ateo solo ha de comprometer a los ateos. Y el agnosticismo igual. Así que es una cosa evidente. Si uno cree, su creencia solo le compromete a él, lo que significa que no ha de comprometer al conjunto de la sociedad. El segundo sería igualdad de trato de las convicciones espirituales. Cuando digo espiritualidad, me refiero a toda la actividad del espíritu humano. Se puede admitir que en la cultura humana el espíritu humano ha producido cosas: poesía, arte, ciencia, filosofía, religiones. Y efectivamente el tercer principio del laicismo o de la laicidad sería que el Estado está a lo suyo cuando trata de alcanzar el bien de todos, pero no está a lo suyo cuando privilegia o la religión, en el caso del clericalismo, o el ateísmo, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética stalinista. Es una relación básica, fundamental, necesaria, diría yo indispensable. Es decir, solo un marco de laicidad permite que las personas guíen de acuerdo a sus creencias o su conciencia sus actividades reproductivas y sexuales. Entonces es la única garantía verdaderamente sólida para que cada quien, de acuerdo a lo que cree y a lo que está convencido, pueda regir su vida en un aspecto tan importante como es la sexualidad y la reproducción. La laicidad es un valor en sí misma y está ligada a la idea, por supuesto, de un respeto incondicional a la autonomía de las personas. Está ligada también a la idea de una pluralidad de valores, a la idea de que una persona pueda organizar su vida libre, racionalmente, sin que esto signifique un daño a terceros, donde el Estado debería de intervenir de una manera clara y directa. Ahora bien, lo que tenemos que entender es que la historia de la construcción de este Estado laico, de estas instituciones que garantizan las libertades y derechos, es precisamente la historia compleja y en muchas ocasiones tormentosa de las relaciones entre el Estado que se va construyendo y las iglesias, y en particular la iglesia predominante. De lo que se trataba, creo yo, que era de fijar la autonomía del Estado en relación con la iglesia como con cualquier otra corporación y asimismo de hacer que la iglesia aceptara la primacía del Estado en el gobierno de la sociedad. Y yo diría que el Estado laico también gira y surge también alrededor de la idea de libertad de conciencia. Y como libertad de conciencia que después se desarrolla en libertad de creencias, en libertad religiosa, en libertad de expresión y muchas otras libertades que ahora tenemos. No, indudablemente yo creo que una de esas primeras aproximaciones en lo político es la diferenciación entre el Estado y la Iglesia, que de ahí surge, es decir, estados confesionales que se van secularizando y necesitaban una serie de reglas, de tal suerte que la preponderancia católica o la racionalidad confesional
no aplastara el conjunto, digamos, de las racionalidades políticas de un Estado moderno. Y entonces, efectivamente, en Francia se va definiendo más, pero en México paralelamente también. Yo creo que hay que destacar que en México, en el siglo XIX, va a la vanguardia de muchos países de América Latina. Es como empieza a perfilarse vía la separación Iglesia-Estado. Es muy curioso porque hay muchos lugares en donde no hay una separación Iglesia-Estado como tal, y sin embargo sí hay algo que podríamos llamar Estado laico. Estoy pensando en muchos países de tradición protestante, donde por razones históricas las iglesias quedaron subordinadas al Estado. El príncipe era el que protegía a Lutero, el príncipe era el que protegía a los protestantes, y por lo tanto quedaron como iglesias nacionales. Y sin embargo, podemos hablar de estados laicos, lo cual hasta cierto punto nos lleva al tema de que el Estado laico no se circunscribe exclusivamente a la idea de separación, sino que quizás va más allá a una idea de autonomía de lo político frente a lo religioso, ¿no? Sí, efectivamente, el tema de separación es donde hay niveles de competencia y de conflictividad política mayores, ciertamente. Hay estados que se dicen confesionales y son más laicos que aquellos que no se dicen confesionales, como en América Latina. O muchos estados que tienen separación Estado-Iglesia y que en el fondo no funciona esa separación. En el fondo siguen siendo estados cuyas políticas públicas, cuyas leyes están condicionadas por las iglesias preponderantes, ¿no? Por las principales iglesias que condicionan muchas de esas políticas públicas. Durante el periodo en el que la Iglesia controlaba la formación de las conciencias, tenía un poder tremendo. El Estado laico necesita como un instrumento fundamental una ley de medios que garantice un debate público sobre estos temas tan importantes. El Estado laico es un dato del orden moderno que no va a cambiar, pero no sería prudente que nos confiásemos demasiado. La Iglesia no ha quitado nunca el dedo del renglón y va a seguir presionando nuestra Iglesia, la Iglesia católica, y los musulmanes como los judíos ortodoxos y los católicos quieren otro orden y van a seguir queriendo otro orden siempre donde su creencia sea el fundamento del orden social. De modo que es importante no quitar el dedo del renglón. Llevamos 150 años de Estado laico, hay que seguirlo defendiendo siempre, hay que seguir recordando por qué el Estado laico es una necesidad, por qué es mejor, es más humano un orden donde la religión corresponda al espacio privado y el orden público se defina fuera de creencias religiosas. La religión no es un problema para el laico. Lo que es un problema es el privilegio político de la religión, lo que no es la misma cosa. Tomemos el ejemplo cristiano. Antes de que se organice la Iglesia con sus concilios, siglo III-IV de nuestra era, existía el cristianismo como testimonio espiritual de los que creían en Dios, según la doctrina cristiana, pero sin tener una doctrina exactamente, ¿no? Y en este momento de la historia, la religión se vive como un camino espiritual, como un testimonio espiritual. No hay problema. Hay problema cuando surge una confusión entre lo político y lo religioso. La característica más importante en esta dimensión política es que el Estado tiene que garantizar a una sociedad moderna y a el libre ejercicio democrático de los diferentes actores. Y uno de ellos es esta dimensión de la confesionalidad, que no solamente es la presencia del aparato religioso, de la institución que incide en políticas públicas, sino también muchas veces la cultura mayoritariamente católica, ¿no? Asumida por funcionarios, por partidos políticos, por intelectuales, es la que prime a la hora de tomar decisiones de alto calibre en la sociedad. Durante el periodo en el que la Iglesia controlaba la formación de las conciencias, tenía un poder tremendo. Y el día que la laicidad conduce a decir, bueno, las escuelas no son lugares
para adoctrinar, no son lugares para hacer condicionamiento de la conciencia, porque son lugares de instrucción, de educación a la libertad y no de inculcación. Evidentemente es necesario laicizar la escuela. Laicizar la escuela no significa hacer que la escuela sea un instrumento de lucha contra la religión. Significa que la escuela ya no ha de meterse en cosas de religión. Pero al mismo tiempo estamos viviendo un proceso de secularización que se da más en el ámbito de la cultura, el sentido común, de las prácticas de las personas. Y lo que estamos asistiendo es a cambios muy importantes en la manera de cómo comportarse en la sociedad. En un sistema de mayor acceso a libertades, a experiencias del cuerpo, de la sexualidad, del tipo de parejas, etc. Entonces encontramos una contradicción. Mientras que por un lado la tradición católica nos plantea una especie de absolutismo normativo, que es la única verdad, la práctica de las sociedades modernas, lo que nos refleja es otro, es la diversidad y sobre todo el reconocimiento de las minorías. Las minorías siempre han existido, siempre han estado ahí. La cuestión es que las sociedades modernas hoy le dan más espacio y más reconocimiento a sus derechos. Entonces estamos en un momento de transición y yo diría también de tensión cultural en donde se imbrica la dimensión laica del Estado, la normatividad y también la dimensión cultural de la secularización que estamos viviendo. La Iglesia Católica ha tenido, sobre todo a lo largo del siglo XX, cuando ya la traza institucional del Estado laico es un hecho en México y en buena parte del mundo, la Iglesia Católica le queda ejercer algo así como lo que ellos llaman autoridad moral, que es una capacidad de extorsión o de chantaje, de decir si la legislación avanza en este o en aquel sentido, planificación familiar, anticonceptivos, matrimonios de personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, yo voy a llamar a los fieles a la resistencia civil. La extorsión de la Iglesia funciona mientras no la lleve a la práctica y haya del otro lado una parte de la clase política que se lo cree. Cuando yo era joven y estudiaba mi carrera en esta Universidad Nacional Autónoma de México, pensábamos que el problema de separación Estado-Iglesia estaba completamente superado, que ya no había discusión. Pero como en los espectros de Ibsen, los monstruos han regresado. Y aquí quiero decir que la culpa no es solo de la Iglesia Católica, sino de nuestra clase política. Mi preocupación es que es el desgaste del discurso político, del discurso de los políticos, la falta de credibilidad en el discurso político favorece la manipulación religiosa en los procesos electorales, ¿no? Entonces hay como un vacío de un discurso, de unas propuestas políticas creíbles que impacten en la ciudadanía, y estos vacíos los vienen a llenar estos discursos religiosos, ¿no? En este mundo las naciones ya son plurireligiosas, pluriculturales, como se dice, ya no existen naciones monolíticas, no existen. Lo que significa que ahora la meta, el reto de un Estado moderno es cómo organizar de buena manera, o sea, de manera justa, la coexistencia de personas que vienen de fuentes diferentes. ¿Cómo organizar este pluralismo? La contestación laica me parece sencilla, bonita y justa. Consiste en decir, para que un Estado pueda acoger a una diversidad, tiene que emancipar sus propias leyes de todo particularismo. Y yo creo que la única respuesta posible es un Estado laico, porque un Estado laico no hace diferencias entre los creyentes y los ateos, ni entre los tipos de creyentes, y entonces esa dimensión universalista le permite organizar lo mejor posible la coexistencia.
El problema se ha complejizado, porque al mismo tiempo que existe esta apertura, existe también movimientos fundamentalistas que ponen todo lo contrario, ¿no? Que el mundo islámico, en el mundo católico, en el mundo cristiano, en el mundo judío, y en donde el planteamiento es fuera de lo religioso, de lo normativo, no hay salvación, no hay futuro. Y eso hace que realmente vivamos de manera contemporánea un momento muy especial, un momento como de encrucijada de por dónde está el futuro. Lo que sí creo es que las posturas conservadoras se han venido reactivando y han venido no solamente reactivándose en el aspecto cultural, sino el presionar a las estructuras políticas. Y ahí volvemos otra vez a la primera parte de nuestra conversación. El cómo la Iglesia, ante su incapacidad de generar un sentido común en la población, a través de su pastoral, de su presencia parroquial, ha venido perdiendo centralidad cultural en esos espacios. Lo dramático acá es que para plantear su verdad no utiliza su influencia en la sociedad, porque ahí está perdida, sino utiliza la influencia en el poder político, es decir, imponer desde arriba el conjunto de concepciones. Entonces, eso es un poco para mí lo perverso y lo paradójico que estamos viviendo. Es decir, si realmente fuera un pueblo católico, la Iglesia no tendría necesidad de utilizar la presión al Estado. Es difícil establecer el vínculo, incluso los activistas en defensa de los derechos sexuales y reproductivos tardamos en darnos cuenta de la importancia que era defender el Estado laico y la laicidad en nuestra agenda, ¿no? Porque tiene que ver pues con la toma de decisiones de la persona sobre su salud, sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, ¿no? Y que no haya ninguna interferencia, ¿no? Ni del Estado, ni de ideológica, ni de religiones, ¿no? Tardamos, pero creo que ahora hay una plena conciencia, una plena consenso de que es fundamental defender la laicidad, la separación entre el dogma, fe, religión y derechos civiles, democráticos, leyes civiles, ¿no? Lo verdaderamente indispensable para el respeto de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país es la vigencia del Estado laico. Y el Estado laico necesita como un instrumento fundamental una ley de medios que garantice un debate público sobre estos temas tan importantes. La Iglesia Católica no ha quitado el dedo del renglón, nunca en su agenda. No le gustan las políticas de control natal, no le gusta la educación sexual, no le gusta la educación laica y no ha quitado el dedo del renglón y va a seguir presionando en eso siempre y tiene la eternidad para hacer política. Quizá todavía no podemos decir que hay una plena garantía para el ejercicio de estos derechos. La sociedad civil ha tenido un papel importante en la defensa, en que se promuevan, en que se asuman como políticas públicas el garantizar el ejercicio de estos derechos, ¿no? Pero se ha hecho a regañadientes de los políticos, de los funcionarios, de la gente que decide en las instituciones, ¿no? Creo que muchos de los factores de pugna y de lucha que habían dominado el siglo XIX y una buena parte del XX, ahí estaban todavía, y que probablemente no faltó quien dijera, bueno, esta es la oportunidad de recuperar el terreno perdido. No el terreno perdido para los actos externos del culto, no, el terreno perdido para el ejercicio del poder, a través del control de las conciencias. Creo que la sociedad mexicana tenemos un papel muy importante en esto. Exigir al gobierno y a todos los partidos políticos que la Iglesia, como cualquier corporación y cualquier individuo, respete la Constitución de este país, que es la paz de todos nosotros. Y que, como dijo Juárez, el respeto al derecho ajeno, tanto entre las naciones como entre los individuos, es la paz.